El día 15 de noviembre es el Día Internacional de los Bundt Cakes y unos cuantos youtubers hemos preparado un reto para celebrarlo. Cada uno va a presentar su riquísimo y diferente Bundt Cake. Encontraréis un link con la lista de los distintos vídeos arriba a la derecha en la cajita de información y en la descripción del vídeo. No os los perdáis, que seguro que os van a encantar. Bueno, la receta que vamos a preparar hoy es un riquísimo Bundt Cake de limón y yogur. Para hacerlo necesitaremos 500 gramos de azúcar blanca. Después necesitamos mantequilla sin sal a temperatura ambiente, son 225 gramos aproximadamente. Una cucharada de ralladura de limón. Si os gusta mucho le podéis añadir una más, no pasaría nada, quedaría perfecto igualmente. Más o menos tened en cuenta que para conseguir esa cantidad tenéis que rallar unos dos limones bien. Después necesitamos aproximadamente el jugo de unos 3 o 4 limones frescos, ¿vale? Y ya colados, que no tengan ningún tipo de pulpa ni nada. 6 huevos enteros, 315 gramos de harina para todo uso, o sea, harina de trigo normal y corriente, la que se usa en cocina. Una cucharadita de sal, después media cucharadita de levadura de esta química y media cucharadita de bicarbonato sódico. Y aparte necesitaremos unos 225 gramos de yogur griego. De este yogur griego es el que es más cremoso. Para hacer el glaseado de nuestro Bundt Cake vamos a necesitar 95 gramos de azúcar lustre o glass o de este impalpable y 2 cucharadas de zumo de limón, cucharadas soperas de zumo de limón de este fresco recién exprimido, sin pulpa por descontado. El Bundt Cake es este típico bizcocho que tiene el agujero en medio, el molde, ¿vale? Podéis usar o bien este tipo de molde que es del Nordic Ware, o bien podéis usar uno de silicona, el que tengáis. Sobre todo lo importante es que tenga este agujero, la chimenea, aquí en el centro del molde. Ahora mismo lo que vamos a hacer primero es o bien encamisar nuestro molde, que básicamente es untarlo con mantequilla y añadirle un poco de harina, espolvorearlo con harina para que no se nos enganche, o bien lo rociaremos con spray antidesmoldante. Empezaremos poniendo en nuestro bol el azúcar junto con la ralladura de limón. Y con las manos bien limpias la vamos a ir restregando para que el azúcar se impregne mejor del aroma del limón. Ya veréis que con solo mezclarlo un poquito con los dedos ya queda el azúcar con un olor buenísimo. Es nada, un minuto y ya está. Ahora le añadiremos la mantequilla a temperatura ambiente y la vamos a ir mezclando con nuestra batidora. Lo vamos a ir batiendo a velocidad baja hasta que nos quede esponjoso. Aproximadamente son unos 4 o 5 minutos de batir y en este momento ya le añadiremos el jugo de limón y batiremos hasta que quede bien cremoso y bien integrado. Cuando ya lo tenemos cremoso, iremos añadiendo uno a uno los huevos. Añadimos uno e integramos bien con la batidora. Una vez bien integrado, añadiremos el siguiente. Y volveremos a integrar. Y así lo vamos a ir haciendo los 6. Poco a poco se van a ir integrando todos. Y finalmente añadimos el último huevo.
Si vierais que no se os acaba de integrar bien, por lo que fuera, con la batidora de varillas, podéis usar la batidora de mano. Y en un momento se os queda todo súper bien integrado. Y cuando ya lo tenemos bien integrado, lo reservamos. En otro bol vamos a tamizar la harina, el bicarbonato, la levadura y la cucharadita de sal. Y una vez tamizado, vamos a ir añadiéndolo a nuestra mezcla anterior. Vamos a ir añadiendo a nuestra mezcla de mantequilla la harina y el yogur griego. Vamos a empezar añadiendo la harina, mezclando, después otra vez el yogur, mezclando y sobre todo tenemos que acabar la preparación añadiendo la harina. Iremos alternando. Añadimos un poquito de harina y mezclamos. Cuando lo tenemos bien incorporado, añadimos un poquito de yogur y mezclamos también. Volvemos a añadir harina, pero sobre todo con cuidado. Tenemos que acabar añadiendo lo último, harina. Y volvemos a mezclar. Y así lo vamos a ir haciendo todo hasta que se nos acabe la harina y el yogur. Y ahora que ya hemos acabado de añadir todo el yogur, acabamos añadiendo la harina que nos queda y mezclamos ya hasta que nos quede todo bien incorporado. Sacamos nuestro molde del frigorífico y añadimos nuestra preparación. La repartimos bien. Lo repartimos bien para que quede repartido por todos lados. Le damos un par de golpes sobre el mármol, más que nada para que se nos quede repartido por todos lados. Y lo meteremos en el horno previamente precalentado a 165 grados y lo pondremos aproximadamente unos 55 minutos, una hora. Sobre todo para estar seguros de que nuestro bundt cake esté, lo pincharemos con un palillo para asegurarnos que sale limpio. Sacamos ya nuestro bundt cake del horno. Como veis, cuando lo pinchamos nos sale el palillo limpio, así que ya lo hemos sacado. Ha estado un pelín más de una hora y 5 minutos, pero vamos, que ha estado poco tiempo más. Ahora lo que haremos es dejarlo enfriar en el molde durante aproximadamente una hora y después ya lo desmoldaremos. Una vez que ya tenemos nuestro bizcocho enfriándose, vamos a hacer lo que sería el glaseado. Para eso necesitaremos los 95 gramos de azúcar glass o impalpable y 2 cucharadas soperas de zumo de limón. Y vamos a ir mezclando. Con cuidado, que quede todo bien integrado. Y ya tenemos nuestro glaseado. Podríamos necesitar, nada, un par de gotitas más de zumo de limón, dependiendo de lo colmadas que hayáis puesto las cucharadas. Pero vamos, que con esa cantidad es suficiente para nuestro glaseado. Una vez que ya ha pasado una hora, pondremos nuestro bizcocho sobre una rejilla y lo giraremos y desmoldaremos con cuidado. Cuesta un poquito, pero sale. Y ya tenemos nuestro bizcocho listo. Ahora
lo dejaremos enfriar una horita más y lo bañaremos con nuestra grasa. Una vez que ya lo tenemos frío, lo bañaremos con nuestra grasa. Y dejaremos que vaya cayendo por los lados. Y ya lo tendremos listo para servir y para disfrutarlo. Y aquí tenemos el resultado de nuestro riquísimo bundt cake de yogur y limón. Como veis, es muy fácil de preparar y os aseguro que queda buenísimo, queda muy jugoso por dentro y muy tierno. Y aparte os durará bastantes días. Unos 4 días bien fuera del frigorífico. Si lo tuvierais en el frigorífico os quedaría más. Por descontado, siempre está mejor si se come el primer día. Espero que os haya gustado la receta. Si es así, dadle a me gusta, que se agradece. Y si queréis, pues compartirlo en las redes sociales. También si queréis estar al día de estas y otras novedades que vamos a ir subiendo, no os olvidéis de suscribiros a nuestro canal. Por supuesto, estas y otras recetas las encontraréis en nuestro blog, disfrutandodelacocina.com. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!